Paz y abundancia de bendiciones les enviamos desde Nexer Institute, que la gloria del Eterno, el Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob, repose abundantemente sobre sus vidas y familias. Hoy nos corresponde estudiar la parashá número 45, que lleva por título Baek-Hanan, que significa y supliqué. Y está comprendida en el capítulo 3, versículo 23 del libro de Deuteronomio, de Barín, hasta el capítulo 7 y el versículo 11. Esta es la santa palabra del Eterno nuestro Elohim, que sale de su boca y que no regresa vacía. Y oré al Eterno, dice la traducción Reina Valera, pero el texto hebreo dice Baek-Hanan, y supliqué al Eterno en aquel tiempo, diciendo: Eterno, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano poderosa, porque qué Elohim hay en el cielo ni en la tierra que haga obras y proezas como las tuyas. Es bien interesante, recordemos que Devarim es la repetición de la Torá. De hecho, esta llamada Mishneh Torah, la conclusión o repetición de la Torá. Y Moshe está narrando a la generación que está por entrar a la tierra prometida al cruzar el Jordán, todo lo que Elohim había dicho al principio desde el monte Sinaí. Entonces es interesante porque el Eterno le entrega la Torá a los hijos de Israel en el Har Sinaí, el monte Sinaí, al salir de Egipto. Allá lo vemos en Éxodo 19 y 20. Pero antes de entrar a la tierra prometida, le repite la Torá desde las tierras de Moab, desde las llanuras de Moab, al lado este del Jordán, sureste del Jordán, y sureste del Eretz Israel, de la tierra de Israel, para que la nueva generación que está por entrar a la tierra reciba, reflexione y entienda la importancia de la Torá, de la palabra del Eterno, para poder seguir adelante. Ahora Moshe está narrando el momento en el cual él rogó al Eterno que le permitiera entrar a la tierra prometida, porque por causa del pecado del Meriba, en el cual Moshe golpeó la roca en vez de hablarle, a Moshe y a Aarón se les negó la entrada a la tierra prometida al cruzar el Jordán. Y es significativo ver el aspecto de Moshe en este texto como intercesor. Moshe no se queja, Moshe no reclama, Moshe no se enoja, Moshe suplica. Y es bien importante que nosotros podamos tener esta actitud, copiar este modelo de un siervo del Eterno, de un sadik del nivel de Moshe. Cuando estemos ante dificultades, cuando estemos ante imposibilidades, cuando las situaciones sean adversas, no quejarnos. Ni siquiera en lo más íntimo de nuestros pensamientos. Debemos, por el contrario, tener una actitud suplicante delante de Elohim, porque el que se humilla será exaltado, pero el que se enaltece, el que se enoja, el que se vuelve soberbio, el que reclama, el que cree que tiene derecho a todo, será humillado. Vamos a ir narrando lo que fue aconteciendo, lo que Moshe le fue narrando a los hijos de Israel. En el versículo 27 narra Moshe que el Eterno le dice: por el contrario, sube a la cumbre de Pisga y alza tus ojos al oeste, al norte y al sur y al este, y mira con tus propios ojos, porque no pasarás el Jordán. Y manda, dice el versículo 28, a Yehoshua. Yehoshua, recuerde, Josué, se tradujo o se transliteró al español como Josué, pero él no se llamaba Josué, se llamaba Yehoshua. Y nuestro Salvador, el Hijo de Elohim, que ha sido llamado en la actualidad Jesús, también se llamaba Yehoshua. El nombre contracto de Yehoshua es Yeshua, y este es el nombre que recibió nuestro Salvador. Recuerde que hace 2000 años no existía ni el inglés, ni el español, ni el alemán, ni el francés. Existía el idioma hebreo, partes de idioma arameo en Eretz Israel. Existía el latín y el griego en la parte oriental del imperio. Así que
El nombre del asistente de Moshe era el mismo nombre de nuestro Salvador, era Yehoshua, el nombre largo, y Yeshua, el nombre corto. Manda a Yehoshua y anímalo y fortalécelo, porque él ha de pasar delante de este pueblo y él les hará heredar la tierra que verás. Entonces, aquí es importante destacar lo siguiente. El Sadik, ¿quién es el Sadik? El justo. Es la persona que alberga los mandamientos de Elohim en su corazón. Y por albergar los mandamientos de Elohim en su corazón, tiene la mente de Elohim. Y al tener la mente de Elohim, él crece a la estatura de Elohim. Por lo tanto, su comportamiento no es conforme al sistema mundo, como dice Romanos 12:2, sino conforme al carácter de Elohim. El Sadik se comporta por propósito. Está por encima de las circunstancias, está por encima de la nacionalidad, está por encima de la territorialidad, está por encima de la cultura. El Sadik solo sirve al propósito de Elohim, para su vida y para la humanidad. Cuando una persona solo vive para él y para su familia, no tiene la estatura de un Sadik. La familia es lo primero que hay que atender, pero no es lo único que hay que atender. O la diferencia entre un Sadik y una persona convencional es que el Sadik vive para la humanidad. Es un instrumento de Elohim para la humanidad. Y la persona convencional solo vive para comer él y su familia cercana. Por supuesto, no hace mal con eso, por el contrario, es un mandamiento. Pero no es lo único, es solo una parte del camino. El nivel más elevado es ser un instrumento del Eterno para la humanidad. Y Elohim le dice a Moshe, un hombre del más alto nivel que ha existido, un Sadik, le dice: ahora pasa el mando a Yehoshua, porque él continuará con la tarea. Estamos ahora en el capítulo 4. Y este capítulo es muy poderoso e interesante. Dice el versículo 1: ahora pues, oh Israel, oye los Jukim, los Edot y Jukim, que yo te enseño, estatutos y decretos que os enseño para que los ejecutéis y viváis. Recuerden 3 tipos de mandamientos: Mishpatim, Jukim y Edot. Mishpatim, mandamientos generales, sociales. Jukim, mandamientos irracionales. Se han llamado irracionales, no porque son irracionales, sino porque no son comprensibles de primera mano. Y Edot, mandamientos que tienen que ver con símbolos y testimonios, como el uso de la mesusa, el uso de ciertos símbolos distintivos que le fueron asignados al pueblo de Israel, descendencia de Abraham. Pero aquí dice algo importante: para que los ejecutéis. El mandamiento es para ejecutarlo, para vivirlo. Primero se aprende, se memoriza, se analiza, se ejecuta, y la consecuencia es esta: y viváis y entréis y poseéis la tierra que el Eterno, el Elohim de vuestros padres os da. Entonces, el aprender, memorizar y caminar, practicar el mandamiento trae como consecuencia largura de días, calidad de vida y posesión de la herencia. No añadiréis a la palabra, versículo 2, capítulo 4 del libro de Deuteronomio. Esto es algo que usted debe tenerlo día y noche delante de su presencia, delante de usted. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos del Eterno vuestro Elohim que yo os ordeno hoy. Entonces, el versículo 1 está diciendo que los mandamientos deben ejecutarse para vivir y tener herencia. En el versículo 2 está diciendo: no le quites, ni le quites, ni le añadas. No le quites a esta palabra, los guardarás. Entonces, si cumples el mandamiento, te imparte vida. Pero está prohibido quitarle al mandamiento. Quitarle al mandamiento es torcer la escritura, es minimizar la escritura, y es pecado. Y la consecuencia del pecado es la maldición y después la muerte. Ahora, hagamos una breve reflexión. Yeshua dijo, Mateo 5:17, en cada parashá, lo repito: no penséis que he venido para abrogar la Torá. No he venido para abrogar, sino para cumplir.
porque hasta que pasen el cielo y la tierra no pasará ni una yod ni una tilde de esta Torá hasta que todo se cumpla. Aquel que quebrante y enseñe uno de estos mandamientos más pequeños será también llamado pequeño en el reino de los cielos, pero aquel que guarde y enseñe será llamado grande en el reino de los cielos. Grande en el reino de los cielos. Así que la estatura de las personas, la recompensa y la autoridad que recibirá en el milenio y en la eternidad dependerán del cumplimiento fiel y genuino de los mandamientos. O sea, Yeshua fundamentó, reiteró la fe y su doctrina al cumplimiento de los mandamientos. Luego, el cristianismo institucionalizado del Concilio de Nicea 325 en adelante creó una religión fundamentada en la negación de los mandamientos que se extendió hasta el día de hoy. El cristianismo histórico, apostólico y universal fue fundamentado en la negación de la Torá. Entonces, la palabra dice acá, está prohibido quitarle la escritura. Y Yeshua dijo, el que quebrante y enseñe será llamado pequeño. Juan, en 1 Juan 3:4 dijo, el pecado es transgresión del mandamiento. Y Constantino creó una religión que está fundamentada en la negación, quebrantamiento y ofensa al mandamiento. Razón por la cual esa religión nació apóstata. Aunque siempre un remanente a lo largo de la historia, no fue sino hasta el año 1517 que hubo un intento formal serio por volver a la fe original. Sin embargo, las estructuras de la apostasía estaban aún dentro del protestantismo. Quedaron los gérmenes de estas doctrinas antinómicas, antitorá. Y luego en el año 1830, dentro de una línea protestante que venía de los hermanos de Plymouth o los hermanos Irwin, y en 1830 uno de los miembros de esta denominación de los hermanos de Plymouth, una supuesta denominación protestante que quiso traer un avivamiento porque consideraban que el protestantismo inglés era una religión muerta, introdujeron como herramienta operativa, usando como herramienta operativa a John Nelson Darby, la doctrina del dispensacionalismo teológico y el rapto secreto. Y el dispensacionalismo teológico formalizó, estructuró y sistematizó la negación de la Torá. Así que de allí gran parte de los protestantes, sobre todo de línea arminiana, recuerda que los protestantes tienen dos grandes divisiones, los calvinistas y los arminianos. Los calvinistas son de la predestinación y los arminianos no creen en la predestinación, creen que el hombre tiene la capacidad de elegir. Y en eso están acertados, de elegir si va al reino de Elohim o sirve al reino de las tinieblas. Y dentro de los arminianos surgieron las líneas pentecostales, carismáticas protestantes. Carismática se refiere al uso de dones, a la manifestación de dones. Y dentro de esta línea arminiana y más pentecostal se introdujo la doctrina del dispensacionalismo teológico, una doctrina antinómica, una doctrina reemplacista, una doctrina que va contra la doctrina de Yeshua, porque Yeshua dijo, yo no vine para borrar la Torá, para cumplir, y tienes que guardar y cumplir la Torá para ser llamado grande en el reino de los cielos, en el mundo venidero. Y el dispensacionalismo teológico no solo niega la Torá, sino que la ofende, la quebranta abiertamente y diseñó toda su doctrina sobre esta negación, pero también diseñó una escatología, un cierre de la redención, un retorno de Yeshua. Mentiroso. Así que debemos reflexionar acerca de lo que nos está ordenando el Eterno, que fue ratificado por Yeshua, Mateo 5:17, en este capítulo 4. En el versículo 6 dice que hay que guardar los mandamientos, ponerlos por obra.
Y dice también que en esto hay sabiduría y hay inteligencia. Y que los ojos de los pueblos, al oír esto, dirán ciertamente, esto es un pueblo sabio y entendido, esto es una nación grande. Porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos, como lo está el Eterno nuestro Elohim, en todo cuanto le pedimos? Dice el versículo 7. El versículo 8, ¿y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos, como toda esta Torah que yo pongo hoy delante de vosotros? Dice el versículo 8, capítulo 4. Esta Torah, recuerda, es el pensamiento de Elohim. Hay que romper las estructuras religiosas de nuestra mente y entender que la palabra de Elohim no cambia, que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, que su pensamiento es el mismo ayer, hoy y por los siglos, que su palabra es la misma ayer, hoy y por los siglos, que el cielo y la tierra pasará, su palabra no pasará, dice Isaías 48, se seca la hierba y la flor se marchita, mas la palabra del Eterno, nuestro Elohim, permanece para siempre. Se seca la hierba, se secan los árboles, pasan las estaciones, y la palabra del Eterno de Elohim no cambia, no pasa. Y si la palabra no pasa, su doctrina no varía. Y todo aquel que se levante en contra de su palabra es considerado como apóstata. Y dice en el versículo 9, y todo el versículo 9 hasta el versículo 14 alerta acerca de la idolatría. Pero quiero destacar el versículo 10. El día que estuviste delante del Eterno tu Elohim, en Horeb, cuando el Eterno me dijo, reúneme al pueblo para que yo haga oír mis palabras, las cuales aprenderán para temerme todos los días que vivieren sobre la tierra, y las enseñarán a sus hijos. Y os acercasteis al fuego, y os acercasteis, dice, al pie del monte. El versículo 12 dice, habló el Eterno con vosotros desde en medio del fuego, oíste la voz de sus palabras, mas a excepción de oír la voz ninguna figura viste. Aprendizaje, versículo 12. El Eterno habló en Horeb, habló a los hijos de Israel, hablaba a través de los profetas, hablaba en la antigüedad, habla actualmente. Amos 3:7 dice, el Eterno no hará nada sin que antes lo anuncie a sus siervos los profetas. El Eterno descendió con su Ruach HaKodesh, con su espíritu sobre el Har Sinaí, y luego que Yeshua murió y resucitó, estableció su Ruach HaKodesh en nuestras vidas, nos convirtió en tabernáculo, habla a nuestras vidas, habla a tu vida, y si no lo escuchas es porque hay tanto ruido del sistema mundo en tu mente que la voz de Elohim no puedes escucharla. Hay una exposición del físico cuántico Nassim Haramein, que es un canadiense, que el físico cuántico Nassim Haramein es su nombre correcto, ¿ok? Nassim Haramein, canadiense, aparentemente de origen oriental. Él dice que de acuerdo a la física cuántica se ha comprobado que una fuerza superior generó todas las cosas que existen, que esa fuerza superior tiene una mente universal, que esa mente universal se comunica con todos los hombres, tiene una voz, y que cuando el hombre no le escucha es porque el ruido que hay en la mente del hombre no le permite escucharlo. Aún la ciencia ha testificado al día de hoy que el Eterno habla. Hay personas que están empeñadas en usar la Biblia para tratar de explicar lo que es y justificar lo que es injustificable. Hay personas que tratan de callar la voz de Elohim, que están tratando de condenar la voz de Elohim a un mero libro de literatura, tomando la Biblia como literatura, como la voz de aquellos autores antiguos que ya perecieron y sencillamente sus palabras quedaron en un libro. Pues no, Elohim habló, habla y hablará. Habla directo a tu vida, habla a través de profetas, personas calificadas y entrenadas para hablar de parte de Elohim. Nunca
pero nunca lo olvide. Y lo otro que no debes olvidar es que Elohim no tiene figura representable. Por eso la idolatría es abominable delante de Elohim. Cuando una persona se rinde a un ídolo, no solo desprecia a Elohim, sino que se empequeñece porque se está inclinando ante algo que es menor que él, algo despreciable y repugnante. ¿Qué ocurre con el ídolo? Que el ídolo es la llave, el anclaje, la herramienta que usan los espíritus de tiniebla, toda la estructura de maldad dirigida por Hasatán, el Eterno, la nula en Eterno, en el nombre de Yeshua, para manifestarse en la tierra. Por eso el versículo 15 en adelante, el Eterno alerta contra la idolatría y usa palabras fuertes. Guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura viste el día que el Eterno habló con vosotros en medio del fuego, para que no os corrompáis. Esto corrompe, y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, fin de varón o de hembra, figura de animal alguno que está en la tierra, figura de ave alada que vuele por el aire, figura de ningún animal que se arrastre sobre la tierra, figura de pez alguno que haya en el agua debajo de la tierra. No sea que alces tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas, porque el Eterno tu Elohim los ha concedido a todos los pueblos debajo de los cielos. Pero vosotros, el Eterno os tomó y os ha sacado del horno de hierro de Mizrayim, que significa estrechez, para que seáis pueblo de su heredad, como en este día. Dice el versículo 23, guardaos, no olvidéis el pacto que el Eterno vuestro Elohim, recuerda, estamos en el capítulo 4, del pacto del Eterno vuestro Elohim, que Él estableció con vosotros, y no os hagáis escultura o imagen de ninguna cosa que el Eterno tu Elohim te ha prohibido. Porque el Eterno tu Elohim es fuego consumidor, Elohim celoso. Esto es muy importante destacar, sobre todo en el día de hoy, cuando lamentablemente ocurren tantas cosas a nivel del planeta. Y unas personas dicen, esto es un juicio. Otras personas dicen, no es un juicio, porque Dios es misericordioso, Él no envía juicio. Y la respuesta está aquí. Elohim es misericordioso. Pero también dice la Escritura que Elohim es fuego consumidor. La existencia de Elohim se equilibra entre su misericordia y su justicia. Y cuando la medida de la justicia es rebasada y se agota la medida de la misericordia, el Eterno derrama juicio. Por eso Él entrega su palabra para alertar de que las personas no deben transgredir sus mandamientos, ni los hijos de Israel, ni la humanidad en general. La gente dentro del ámbito religioso dice, no, es que sobre todo el judío, dice que la Torá no es para las naciones. La Torá es para los hijos de Israel, la Torá es para las naciones. Que lamentablemente los hijos de Israel no hayan compartido la Torá con la humanidad como les correspondía hacerlo, lamentablemente no compartieron la Torá como les correspondía hacerlo. Es triste, pero la Torá es para la humanidad. ¿Cuál es la demostración? Les voy a dar una pequeña demostración contundente. El Eterno expulsó a los cananeos de su tierra y le entregó la tierra a los hijos de Israel por causa de la idolatría, por causa de las abominaciones que los cananeos cometían. Por esta razón de que estos cananeos transgredían continuamente sus mandamientos, el Eterno los desarraigó de la tierra y le entregó la tierra a los hijos de Israel. Así que cuando alguien venga a decirle que la Torá no es para la humanidad, acuérdense de lo que ocurrió con los cananeos. Muy bien, cuando hayáis envejecido, cuando hayáis engendrado hijos, versículo 25, y nietos, y hayáis envejecido en la tierra, si os corrompiereis e hiciereis escultura o imagen de cualquier cosa, hiciereis lo malo ante los ojos del Eterno nuestro Elohim, para enojarlo, yo pongo hoy por testigo al cielo y la tierra que pronto pereceréis. O sea, el Eterno está diciendo, no es que yo quiero ir a hacerte daño, es que te estoy entregando la responsabilidad de que no peques. Así que cuando algo malo ocurre a alguien, previamente ha habido una serie de transgresiones que han acumulado juicios sobre la persona y que están establecidas aquí
en la Torá. Y sigue diciendo que pronto pareceréis totalmente de la tierra hacia la cual pasáis el Jardín para tomarla, el Jordán, para tomar posesión de ella. No estaréis en ella largos días sin que seáis destruidos. Y aquí viene una serie de juicios que hablan también de destierro, que hablan de ser sometidos a los falsos dioses de las naciones. Y luego dice, versículo 29 más, si desde allí buscares al Eterno tu Elohim, lo hallarás si lo buscares de todo tu corazón. Esta es la parte importante, buscar a Elohim de todo corazón. La Escritura enseña, el libro de Shemot, capítulo 20, yo soy el Eterno tu Elohim que te sacó de la tierra de Egipto. No tendrás falsos dioses o dioses ajenos delante de mí. Yo soy el Eterno tu Elohim, dice el Eterno, que guarda la misericordia, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, pero que hago misericordia a millares de los que me aman y guardan mis mandamientos. Así que la proporción, si quisiéramos establecer una proporción matemática entre el juicio y la misericordia, es de 500 a 1. 500 veces misericordia, una vez juicio. El juicio del Eterno es inmensamente superior a su misericordia. Y alguien dirá, pero bueno, ¿cómo es posible que pasan tantas cosas fuertes en este planeta Tierra que Dios las permite? No. Piensa en cuántas maldades diariamente se cometen en este planeta Tierra que Elohim las pasa por alto. Piensa en las maldades que cometimos, muchos de nosotros, que la gente comete, los que están a tu alrededor y tu familia, maldades que cometen y Elohim las pasa por alto. Así que la relación aproximadamente es de 500 a 1. Por cada 500 transgresiones, Elohim te castiga una. Así que Elohim es misericordioso, porque Elohim misericordioso es, dice el versículo 31, tu Elohim no te dejará ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que le juró a tus padres. Es tiempo de corregir nuestro camino, amados, de buscar al Eterno con toda intensidad, desconectar, sacar la mente del sistema mundo, como dice 18:4 de Apocalipsis, y amarrarnos al reino de Elohim. Porque pregunta ahora, si en tiempos pasados, que han sido antes de ti, desde el día que creó Elohim al hombre sobre la tierra, si desde un extremo del cielo al otro se ha hecho cosa semejante a esta gran cosa, o se haya oído otra como ella, que ha oído pueblo alguno la voz de Elohim hablando de en medio del fuego como tú la has oído, sin perecer. Elohim habla. Y acá el versículo 34 dice, o ha intentado venir a tomar para sí una nación de en medio de otra nación con pruebas, con señales, con milagros y con guerra, y mano poderosa y brazo extendido y hechos aterradores como todo lo que hizo con vosotros, Eterno vuestro Elohim, en Egipto ante tus ojos. Sacar una nación de en medio de otra nación, eso se llama Geulá, redención. Sacar fuera de Egipto, sacar fuera del sistema mundo. A ti te fue mostrado para que supieses que el Eterno es Elohim y no hay otro fuera de él. Desde los cielos te hizo oír su voz para enseñarte sobre la tierra. Y sobre la tierra te mostró su gran fuego y has oído sus palabras de en medio del fuego. Esto es lo que el Eterno hizo con los hijos de Israel y que quedan como reflexión para nuestras vidas en el día de hoy. Elohim no cambia, como ya hemos dicho. Él es el mismo que habló en el Sinaí, es el mismo cuyos ojos están puestos sobre nuestras vidas. Es necesario que nosotros podamos ser conscientes y retomar nuestra postura como hijos de Elohim y entender que estamos en presencia y en manos de un Elohim poderoso que quiere usarnos como instrumento para rescatar a una humanidad perdida. Aprende pues hoy, reflexiona en tu corazón, dice el versículo 39, que el Eterno es Elohim, arriba en los cielos y abajo en la tierra, y no hay otro. Por tanto, dice el versículo 40, y guarda sus estatutos y sus mandamientos, los cuales yo te mando hoy, para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti. Y prolonga tus días sobre la tierra que el Eterno Elohim te da para siempre. Luego habla de las ciudades de refugio hasta el versículo 43.
Y el versículo 44 recapitula Moshe los mandamientos. Y Moshe narra cómo despojaron a Og, rey de Bashán, y a Sihón. A Og, rey de Bashán, cómo lo despojaron y cómo poseyeron todos sus territorios. Capítulo 5, Moshe resume las 10 palabras, no son solo los 10 mandamientos, hasta el versículo 21. Y del versículo 22 hasta el versículo 33, el Eterno narra cómo el pueblo se aterrorizó de ver aquella manifestación grande de poder y cómo le pidieron que él escuchara y luego les hablara. Aquí se vuelve a surgir una figura que ha sido usada a lo largo de toda la historia, la figura del mediador. Moshe fue un mediador. En los tiempos antiguos, antes del diluvio, Hanoc fue el mediador. Luego Shem, Melquisedec, el hijo de Noah, fue el mediador. Luego Abraham, nuestro padre, fue el mediador entre Elohim y los hombres. Luego Yeshua, 1 Timoteo 2:5, dice, porque hay un solo Elohim, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, y un solo mediador entre Elohim y los hombres, Yeshua Mashiach, hombre. ¿Por qué Yeshua es el mediador? Porque dice el Salmo 110:4, siéntate. Salmo 110:1, Elohim dijo a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Versículo 4, juró Elohim y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre de acuerdo al orden de Melquisedec. Yeshua, 1 Timoteo 2:5, es cónsono, congruente con Salmo 110:1 y 4. Yeshua es el actual mediador entre Elohim y los hombres. Por eso, todo lo que pidieres al Padre, pedirlo en el nombre de Yeshua. Y todo lo que pidieres hiciera en esta tierra, hacerlo en el nombre de Yeshua. Porque Él es el mediador entre Elohim y los hombres. Por eso en su nombre hay poder. Por eso el Eterno codificó su nombre en el nombre de Yeshua, para que en el nombre de Yeshua se doble toda rodilla, se quiebre toda tiniebla, se rompa toda atadura y ocurra todo milagro como manifestación del poder del reino de Elohim en esta tierra, en el nombre de Yeshua. Llegamos al capítulo 6. Esto es poderoso. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que el Eterno vuestro Elohim mandó que os enseñase para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Para que temas al Eterno tu Elohim. ¿Cuál es el problema de las naciones? De los Goyim, que no tienen temor de Elohim, Yirá. Al no haber temor de Elohim, la gente roba, la gente peca, la gente violenta, la gente se comporta de manera ruda, la gente bota basura a las calles, intoxica las aguas, hace negocios turbios, camina en la oscuridad, practica idolatría, hechicería, porque no hay temor de Elohim, no hay conciencia de que hay un Elohim que creó los cielos y la tierra y que gobierna y evalúa y pesa los corazones de los hombres, guardando todos sus estatutos y mandamientos, para que temas al Eterno tu Elohim. ¿Cómo le temas? Guardando todos sus estatutos y sus mandamientos. Cuando no hay mandamientos, no hay temor de Elohim. Es imposible. Que yo te mando, tú y tu hijo, y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados, para que haya vida, hay que guardar los mandamientos. Shema Israel. Oye Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho el Eterno, el Elohim de tus padres. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Oye Israel Eterno, nuestro Elohim, el Eterno es uno. Y amarás al Eterno tu Elohim de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas, con todas tus meodejas, con todas tus capacidades productivas. Por esa razón hay que diezmar y hay que ofrendar. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón. No es de religión, es aprenderlas, es repasarlas, es leerlas, abrazarlas, memorizarlas, hacerlas parte de nuestro proceso de pensamiento, que se conviertan en da'at, en conocimiento en nuestras vidas. Y luego se conviertan en emuná, y luego se conviertan en tebuná, en inteligencia, en biná, inteligencia, en jokmá, en sabiduría. Y las repetirás, las repetirás, las repetirás, las repetirás. ¿Para qué? Para crear una ruta sináctica,
para que las neuronas se interconecten y generen un cambio de patrón de pensamiento, y el cambio del patrón de pensamiento genera un cambio de patrón de conducta, y esta conducta va a ser una conducta santa porque viene de un pensamiento santo que viene como consecuencia de repetir, de repetir, de repetir y de aprender los mandamientos de Elohim hacia tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales en tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas. Allí el Eterno hace luego exhortaciones a la obediencia desde el versículo 10. Desde el versículo 10 hasta el versículo 19. Dice el versículo 20, capítulo 6, mañana cuando te pregunte tu hijo diciendo qué significan los testimonios, estatutos y decretos que el Eterno nuestro Elohim os mandó, entonces dirás a tus hijos, nosotros éramos siervos de Faraón en la tierra de Egipto, y el Eterno nos sacó de Egipto con manos poderosas. En otras palabras, somos unos redimidos. En otras palabras, somos gente redimida. Versículo 17, guardad cuidadosamente los mandamientos del Eterno vuestro Elohim y sus testimonios y estatutos para que te ha mandado, y haz lo recto y lo bueno ante los ojos del Eterno para que te vaya bien y entres y poseas la tierra. Largura de días, prosperidad y herencia es la consecuencia de guardar los mandamientos del Eterno nuestro Elohim. Somos redimidos. Versículo 25, y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante del Eterno nuestro Elohim, como Él nos ha mandado. Tendremos justicia. Muchas veces la mayoría de la sociedad se queja de que no hay justicia, de que el Estado no le hace justicia, de que el tribunal no le hace justicia, que la alcaldía no le hace justicia, que esto no le hace justicia, pero se cosecha lo que se siembra. La justicia comienza por nosotros. La justicia comienza al cumplir los mandamientos del Eterno nuestro Elohim. Cuando nosotros caminamos en el mandamiento, caminamos en la justicia. Cuando caminamos en la justicia, somos justos. No es que yo soy un redimido y ya yo fui justificado. La justicia, oiga bien, la justificación para vida eterna es una cosa. Nos confiere la salvación, nos hace redimidos, y luego viene la justicia operativa. Al ser un redimido estás obligado a cumplir con la justicia de Elohim para ser agradable delante de Elohim. Esa es la justicia agradable delante del Eterno. Y el capítulo 7, ya para concluir la parashá, el capítulo 7, para concluir la parashá, hasta el versículo 11, cuando advertencias contra la idolatría de Kenán hace el Eterno, hasta el versículo 5. Fíjense, es interesante. Dice allí, cuando el Eterno Elohim te haya introducido en la tierra en la cual entras para tomarla y hayas echado delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Jerjeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, y el Eterno Elohim las haya entregado delante de ti, las hayas derrotado, las destruirás del todo, no harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia. Mandan no emparentarse con ellas. ¿Por qué? Porque desviarán el corazón de sus hijos de en pos del Eterno, o sea, harán que el corazón de su descendencia se aparte del Eterno, y les manda a destruir todos sus altares, sus imágenes, a rechazar su religión, a arrasarla. Y luego dice el versículo 6, porque tú eres pueblo santo para el Eterno tu Elohim. El Eterno tu Elohim te ha escogido para serle un pueblo especial más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Así que el Eterno nos manda a rechazar la idolatría, el sistema mundo, y a caminar en santidad. Esto no es una frase religiosa, esto es una realidad. El apóstol Pablo Shaul, en Romanos 12:2,
reitera estas palabras de manera magistral. Dice, no os hagáis conforme a este siglo. O sea, no te comportes, no permitas que este sistema actual te absorba y tengas una conducta igual a la de la gente de este mundo, sino transformados mediante la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La transformación, la renovación, la transformación del entendimiento, fíjense, transformación del entendimiento, o sea, cambiar de mente, viene mediante renovación, quitar lo viejo y poner lo nuevo. Ahora, la pregunta es, ¿cómo se hace para renovar el entendimiento? ¿Qué información yo voy a introducir en la mente? La respuesta es los mandamientos de Elohim. Para que comprobéis cuál sea la voluntad de Elohim agradable y perfecta. Para poder comprender el pensamiento de Elohim, para poder saber el propósito de Elohim, para poder saber el plan de Elohim para nuestras vidas, debemos renovar el entendimiento mediante establecer, mediante aprender, mediante memorizar los mandamientos de Elohim. Al tener los mandamientos de Elohim en nuestra mente, haciéndolo parte de nuestro proceso de pensamiento, entonces se genera el Da'at, el conocimiento. El Da'at, que es la base para Binah y Tebunah, que es inteligencia, y también es la base para Jokmah, que es la sabiduría, el nivel más alto de conocimiento, y también es la base para el Emunah, la herramienta para poder actuar teniendo la convicción de que lo que el Eterno habló y que ahora es parte de mi proceso de pensamiento es una realidad. Pero no es solo eso, no es un actuar vacío. Cuando actuamos fundamentados en la palabra, entonces provocamos la manifestación de lo que ha sido diseñado por el Eterno para nuestras vidas. Abraza el mandamiento y vuela como águila en el nombre de Yeshua Mashiach. Recuerda,